En el video de hoy te voy a enseñar cómo instalar Nitrox OS totalmente desde cero, también con los primeros pasos luego de la instalación, a partir de unos cuantos pasos que yo te voy a enseñar que son muy fáciles. Lo primero que debemos tener en cuenta es descargar el sistema. Para ello simplemente debemos irnos a nuestro navegador de preferencia y googlear Nitrox OS y darle a la página principal para descargar el sistema de una fuente segura, o sea, de la página principal. Para eso lo buscamos. Bajamos un poquito, le damos a Download Direct o descarga directa. Cabe destacar que yo lo voy a guardar o descargar en el escritorio. Lo vamos a pausar porque ya yo lo tengo descargado. Lo siguiente es buscar o googlear Rufus. Rufus lo vamos a buscar de igual manera como lo hicimos anteriormente con el otro paquete de descargas que vamos a hacer. Lo siguiente es descargar Rufus, le damos a Rufus 3.18, bajamos un poquito. De igual manera vamos a guardar en el escritorio, minimizamos todo esto para irnos a donde están las descargas. Aquí simplemente vamos a buscar el archivo, que en mi caso es Nitrox, el otro es Rufus, le damos un clic derecho y ejecutar como administrador. Debemos conectar nuestra USB a la computadora para que el programa lo detecte. Luego de ello le damos a seleccionar. Podemos ir a descargas, en mi caso es en el escritorio, damos un clic encima del archivo y en abrir, luego en abrir, en empezar, luego en OK, luego OK nos dice que se va a formatear todo lo que tiene que ver con la USB y todo esto. Aquí ya el proceso de instalación se ha completado. Aquí simplemente debemos darle a cerrar a Rufus. Luego de ello le damos a apagar la PC para entrar en el modo BIOS. El modo BIOS simplemente es apagar la PC, conectar la USB, tenerla conectada a la fuente de alimentación si es una laptop y darle a encender. En ese caso es pulsar F2. Esto puede que varíe correspondiente al modelo o compañía de tu PC. Aquí nos vamos a mover por las flechas. Le damos dos veces a la flecha a la derecha y llegamos donde dice Security. Donde dice Security bajamos donde dice Security Boot o seguridad de booteo. Para eso simplemente bajamos con las flechas, vemos que está Enable, que está activa. Le damos un clic derecho o un Enter y luego un clic hacia abajo y otro Enter. Le damos un clic derecho allá hasta llegar donde dice Boot. Donde dice Boot bajamos donde dice USB Flash Drive con las flechas de arriba hacia abajo. Luego de aquí debemos ponerlo en el primer lugar. ¿Cómo lo hacemos? Debemos darle las veces que sea necesario. Pulsamos F6 las veces que sea necesario hasta llevarlo al primer lugar. Debemos tener esto en mente. Luego de estar en el primer lugar debemos guardar los cambios pulsando F10 y luego de F10 pulsando un Enter dándole a que sí. Cabe destacar que la computadora se tiene que reiniciar y deben de aparecer unos menús como este. En ese caso va a aparecer esto y que debemos darle simplemente aquí le damos un Enter, luego darle a Enter. A la computadora se tiene que reiniciar varias veces verificando los archivos y ese tipo de cosas, de verificaciones que hacen las computadoras para poder instalar los sistemas en las computadoras como tal. Aquí la computadora ya casi ha arrancado el proceso de instalación. Lo primero que debemos hacer luego de que el sistema ha cargado correctamente en la computadora es conectarnos al Wi-Fi. Para ello simplemente buscamos el símbolo de Wi-Fi o de redes inalámbricas. También podríamos conectarnos al Ethernet, pero también nos podemos conectar al Wi-Fi. Ponemos nuestra contraseña, en este caso es de una red inalámbrica, le damos a conectar. Luego de que la computadora se ha conectado y que nos debe de aparecer un mensaje de que la conexión está activa, como este que vemos aquí arriba. Luego de ello simplemente abrimos este icono que está aquí, que nos dice si queremos continuar. Es el proceso de instalación, le damos a continuar. Luego de ello seleccionamos nuestro idioma de preferencia. Luego de ello lo que tiene que ver con la región, estoy en América. Aquí la zona horaria se ha configurado por el Wi-Fi de una manera más automática. Aquí nos dice sobre el cable, el model y ese tipo de cosas. Aquí simplemente ponemos el nombre de usuario que queremos que aparezca al momento de instalar el sistema. Debemos tener eso en mente porque más adelante nos va a pedir el nombre de usuario y contraseña que hemos puesto. Ponemos nuestro nombre de usuario, que es Tech en mi caso. Luego de ello ponemos nuestra contraseña, que puede ser larga o corta. Lo mínimo son 4 dígitos, ya sea caracteres o simplemente números. Ponemos la contraseña de nombre de usuario, root.
Debemos tener en cuenta esa contraseña. Podríamos poner o deberíamos poner la misma contraseña dependiendo de lo que ustedes quieran. Debemos tener en mente esas dos contraseñas y que sean las mismas. En mi caso yo seleccioné la misma. Lo siguiente es la forma de instalación. Aquí la primera forma nos permite instalar el sistema junto a otro. Por ejemplo, sería junto a Windows. También está la forma de instalación junto a otro, que es una partición. Una partición es un espacio de almacenamiento que tenemos previamente hecho. Pero lo que yo realmente recomiendo es borrar el disco, porque es una instalación más limpia y más segura. Se va a formatear todo. Le damos el siguiente, nos dice lo que hemos hecho y nos dice de nuevo que se va a perder toda la información y que no habrá paso atrás para recuperar nada. Así que piensen lo que están haciendo. Aquí ya el proceso de instalación se ha completado. Cabe destacar que ese proceso de instalación va a depender cada tiempo de espera de la velocidad de su USB y de su computadora. Le damos a hecho, la computadora se tiene que reiniciar y luego de que la computadora se reinicie, que se ponga la pantalla no en negro sino que se apague por completo, sacamos nuestra USB. ¿Para qué? Para que la computadora arranque de una manera normal. Y aquí el proceso de instalación, cabe sacar que el primer arranque es muy lento para este y para todos los sistemas. Aquí nos pide el nombre de usuario que hemos puesto anteriormente y la contraseña. Simplemente el nombre de usuario nos lo va a pedir la primera vez. Luego de ello, simplemente la contraseña. Le damos a iniciar sección. Aquí la computadora ha comenzado a arrancar, a verificar los archivos y ese tipo de cosas que buscamos en algún sistema o que al momento de instalarlo hace esto. Aquí, ¿qué debemos hacer? Aquí simplemente debemos abrir la tienda de aplicaciones, que es el Nitrox Software Center. Aquí nos va a permitir descargar archivos y también ciertos programas básicos o quizás edición o lo que ustedes quieran. Deben de investigar qué cosas ustedes buscan para, por así decirlo, traducirlo o encontrar cualquier tipo de paquete en este sistema. Gracias por ver el video.